El Doctor Strange es el hechicero supremo, protector principal de la Tierra contra las amenazas mágicas y místicas. Hoy vamos a hablar de la historia de Stephen Strange, una historia muy resumida y rápida mientras disfrutamos de este dibujo realista. Stephen Strange es un médico especializado en neurocirugía. Solo se preocupa por la riqueza de su carrera, por ser el mejor en lo que hace, hasta que un día sufre una enfermedad en sus manos, una complicación nerviosa tras un accidente que lo obliga a retirarse. Este accidente obstaculiza su capacidad para realizar cualquier cirugía, puesto que para ser cirujano debe tener un pulso mejor que el de un artista, un pulso casi milimétrico. Entonces él sale a buscar la manera para reparar sus manos. Atrapado en esa espiral descendiente de depresión, al no poder usar sus manos, no había otra manera. Strange termina viajando nada más y nada menos que al Tíbet, donde le han asegurado que vive un anciano capaz de curar los daños en las manos y en cualquier parte del cuerpo, especialmente las manos. El anciano resulta ser un maestro de las artes místicas. Aunque al principio se muestra muy escéptico, el Dr. Stephen termina convirtiéndose en su discípulo. Tras una serie de pruebas, de desafíos, el ahora ex cirujano se convierte en el nuevo hechicero supremo, el defensor encargado de proteger la Tierra de las amenazas sobrenaturales. Todo esto bajo un entrenamiento muy arduo, como vemos incluso en la primera película del Doctor Strange, donde tiene que pasar desafíos muy duros y pruebas muy difíciles. Sin embargo, él tiene un talento, él tiene algo que lo caracteriza, como que está destinado a ser el hechicero supremo. Sus poderes provienen principalmente de grupos de seres sobrenaturales conocidos como los Vishanti, que viven en otros planos de existencia y cuyo propósito es precisamente impedir a otras entidades demoníacas la entrada a nuestra dimensión. Algunas de esas entidades se canalizan a través de reliquias como el ojo y el orbe de Agamotto o la capa de levitación, que le da ese toque característico al Doctor Strange. Suena exótico, pero en realidad Vishanti no está muy lejos de los otros personajes extradimensionales como los Asgardianos, a los que pertenece Thor. Los conocimientos a los que Stephen Strange tiene acceso son esencialmente magia, pero también podemos considerarlos tecnología avanzada, proveniente de seres extradimensionales. Como decía el buen Arthur Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, ¿qué superpoderes tiene el Doctor Strange? Ahí está la gracia. Aunque el Doctor Strange no es un personaje tan popular como Spider-Man o el Capitán América, en realidad se encuentra entre los más poderosos del universo Marvel. Su capacidad para manipular energías le otorga un abanico de habilidades sencillamente impresionantes. Puede proyectar su espíritu fuera de su cuerpo, o lo que nosotros llamamos el cuerpo astral, convirtiéndose como una especie de fantasma. También tiene poderes adivinatorios, de teletransportación, ilusionismo, viaje dimensional, manipular la mente, incluso la materia. Finalmente puede invocar criaturas de otros planos y proyectar energía mágica de diferentes tipos. De hecho, en la nueva película que estamos esperando a su estreno, se van a ver muchas de estas criaturas de otros planos dimensionales. El buen Strange es un arsenal místico capaz de dejar en ridículo a cualquier superhéroe o cualquier supervillano, a excepción de la Bruja Escarlata, puesto que hemos visto que esta pues es siempre un poco más poderosa que el hechicero supremo. Y hablando de supervillanos, los del Doctor Strange son a la medida de sus poderes y van un poco más allá de asaltar bancos o robar tecnología de armamento. Los tres máximos rivales de Stephen Strange en los cómics, por supuesto, son Barón Mordo. El Barón Mordo es otro hechicero humano y de hecho es también discípulo del anciano, pero termina traicionando su confianza y abrazando la magia negra. Pesadilla es otro de los enemigos de Strange. Este demonio de la dimensión Everinge es la principal gobernante del mundo de las pesadillas. Dormammu, este sí lo vimos en la película, en la primera. Este demonio inmortal envuelto en llamas nació en la dimensión de Faltin. Es el archienemigo del Doctor Strange y se encuentra entre las entidades más poderosas del universo Marvel. Sin duda alguna es un superhéroe muy querido por todos los fans de Marvel y de los cómics. Espero que les haya gustado este video, este dibujo. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí. Y si te gustaría aprender a dibujar, tengo un cursito de dibujo muy básico que te dejaré aquí la pantalla final para que vayas a verlo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.